Sección tercera. La reproducción y circulación del capital social en conjunto. Capítulo 18. Introducción. Objeto de la investigación. El proceso inmediato de producción del capital es su proceso de trabajo y de valorización, proceso que tiene como resultado el producto mercancía y como motivo determinante la producción de plusvalía. El proceso de reproducción del capital abarca tanto este proceso inmediato de producción como las dos fases del proceso de circulación en sentido estricto. Es decir, el proceso cíclico en su conjunto, el cual, considerado como proceso periódico, como un proceso que se repite constantemente en determinados períodos, forma la rotación del capital. Ya consideremos el ciclo bajo la forma D. Do bajo la forma P. El proceso inmediato de producción P no es nunca más que una fase de este ciclo. Bajo la primera forma, actúa como eslabón del proceso de circulación. Bajo la segunda, es el proceso de circulación el que le sirve de eslabón a él. Su renovación continua, la reaparición constante del capital como capital productivo, se halla condicionada en ambos casos por las transformaciones que experimenta en el proceso de circulación. Y, a su vez, el proceso de producción constantemente renovado es la condición de las transformaciones que sufre constantemente el capital en la órbita de la circulación, en las que aparece alternativamente como capital dinero y capital mercancías. Sin embargo, cada capital de por sí no es más que una fracción sustantivada, dotada, por decirlo así, de vida individual, del capital social en conjunto, del mismo modo que cada capitalista de por sí no es más que un elemento individual de la clase capitalista. La dinámica del capital social se halla formada por la totalidad de los movimientos de sus fracciones sustantivadas, de las rotaciones de los capitales individuales. Así como la metamorfosis de cada mercancía constituye un eslabón en la cadena de metamorfosis del mundo de las mercancías en su totalidad, de la circulación de las mercancías, la metamorfosis del capital individual, su rotación, es un eslabón en el ciclo del capital social. Este proceso de conjunto encierra tanto el consumo productivo, el proceso inmediato de producción, y las mutaciones de forma, los cambios, considerados en cuanto a la materia, mediante las cuales se efectúa, como el consumo individual y las mutaciones de forma o cambios que lo hacen posible. Encierra, de una parte, la inversión del capital variable en fuerza de trabajo y, por tanto, la incorporación de esta al proceso capitalista de producción, en la que el obrero aparece como vendedor de su mercancía, de la fuerza de trabajo, y el capitalista como comprador de la misma. Y, de otra parte, en la venta de las mercancías va implícita la compra de ellas por la clase obrera y, por consiguiente, el consumo individual de esta. Aquí la clase obrera aparece como compradora y los capitalistas como vendedores de mercancías a los obreros. La circulación del capital mercancías incluye la circulación de la plusvalía y con ella, por tanto, las compras y las ventas en que se traduce el consumo individual de los capitalistas, el consumo de la plusvalía. El ciclo de los capitales individuales, englobados en el capital social, es decir, considerados en su totalidad, abarca, por tanto, no solo la circulación del capital, sino también la circulación general de las mercancías. Esta, primitivamente, solo puede hallarse formada por dos elementos. Primero el propio ciclo del capital, y segundo el ciclo de las mercancías absorbidas por el consumo individual. Es decir, de las mercancías en que el obrero invierte su salario y el capitalista su plusvalía, o una parte de ella. Claro está que el ciclo del capital abarca también la circulación de la plusvalía en la medida en que ésta forma parte del capital mercancías, así como también la transformación del capital variable en fuerza de trabajo, el pago de los salarios. Pero la inversión de esta plusvalía y del salario en mercancías no constituye un eslabón de la circulación del capital, aunque la inversión del salario, por lo menos, condicione esta circulación. En el libro 1 hemos analizado el proceso capitalista de producción, tanto de por sí como en cuanto proceso de reproducción, la producción de plusvalía y la producción del propio capital. Los cambios de forma y de materia que el capital experimenta dentro de la órbita de la circulación se daban por supuestos, sin detenerse a estudiarlos. Se daba por supuesto, por tanto, primero, que el capitalista vende el producto por su valor y, segundo, que encuentra a su disposición los medios materiales de producción necesarios para comenzar de nuevo el proceso o proseguirlo ininterrumpidamente. El único acto de la órbita de la circulación en que necesitábamos detenernos allí era la compra y la venta de la fuerza de trabajo, como condición fundamental de la producción capitalista. En la sección primera de este libro 2, hemos examinado las diversas formas que el capital adopta en su ciclo y las distintas formas del ciclo mismo.
Al tiempo invertido en el trabajo, que examinamos en el libro 1, hay que agregar ahora el tiempo invertido en la circulación. En la sección segunda, hemos analizado el ciclo en su forma periódica, es decir, en su rotación. Expusimos, de una parte, cómo las diversas partes integrantes del capital fijo y capital circulante, recorren el ciclo de las formas en distintos períodos y de distintas maneras. Y, de otra parte, investigamos las circunstancias que determinan la diversa duración del período de trabajo y del período de circulación. Al hacerlo, vimos cómo la duración del ciclo y la relación entre las distintas partes que lo integran influyen sobre la extensión del mismo proceso de producción y sobre la cuota anual de la plusvalía. En efecto, si en la sección primera se examinaron, principalmente, las formas sucesivas que el capital adopta y abandona sucesivamente en su ciclo, en la sección segunda vimos cómo, dentro de este flujo y sucesión de formas, un capital de una magnitud dada se divide al mismo tiempo, aunque en volumen variable, en las diversas formas de capital productivo, capital dinero y capital mercancías, de tal modo, que estas formas no solo se suceden unas a otras, sino que las diversas partes del valor capital global aparecen y funcionan simultáneamente y de un modo constante bajo estas distintas modalidades. El capital dinero, concretamente, se presentaba bajo una forma peculiar que no se nos había revelado en el libro 1. Y descubrimos determinadas leyes con arreglo a las cuales las partes integrantes de un capital dado, partes de magnitud distinta, necesitan ser desembolsadas, y renovada constantemente la rotación, según las condiciones de forma de capital dinero, para mantener constantemente en funciones un capital productivo de determinada magnitud. Pero, tanto en la sección primera como en la segunda, se trataba siempre de un capital individual, de la dinámica de una parte sustantivada del capital social. Sin embargo, los ciclos de los capitales individuales se entrelazan unos con otros, se presuponen y se condicionan mutuamente, y este entrelazamiento es precisamente el que forma la dinámica del capital social en su conjunto. Del mismo modo que en la circulación simple de mercancías, la metamorfosis global de una mercancía constituía el eslabón de la serie de metamorfosis del mundo de las mercancías en su totalidad, aquí la metamorfosis del capital individual es un eslabón en la cadena de metamorfosis del capital social. Pero, mientras que la circulación simple de mercancías no incluía necesariamente, en modo alguno, la circulación del capital, ya que puede también desarrollarse a base de un tipo de producción no capitalista, el ciclo del capital social en conjunto abarca asimismo, como queda dicho, la circulación de mercancías que discurre al margen del capital individual. Es decir, la circulación de aquellas mercancías que no constituyen capital. Nos toca ahora estudiar el proceso de circulación, forma, en su conjunto, del proceso de reproducción, de los capitales individuales, considerados como partes integrantes del capital global de la sociedad y, por tanto, el proceso de circulación de este capital social en conjunto. 2. Papel del capital dinero. Aunque lo que sigue, a saber, el capital dinero considerado como parte integrante del capital social en conjunto, debería exponerse más adelante, dentro de esta sección, queremos entrar a investigarlo inmediatamente. Estudiando la rotación del capital individual, hemos visto que el capital dinero se presentaba en dos aspectos. En el primero, constituye la forma en que todo capital individual aparece en escena para iniciar su proceso como capital. Es la forma bajo la que actúa como primus motor, poniendo en marcha todo el proceso. En el segundo, con arreglo a la diversa duración del período de rotación y la diversa proporción en que se combinan sus partes integrantes, período de trabajo y período de circulación, la parte integrante del valor capital desembolsado que tiene que invertirse y renovarse constantemente en forma de dinero varía en proporción al capital productivo que pone en movimiento. Es decir, en proporción a la escala continua de producción. Pero, cualquiera que esta proporción sea, la parte del valor capital en acción que puede funcionar constantemente como capital productivo se halla en todo caso limitada por la parte del valor capital desembolsado que tiene necesariamente que existir de continuo junto al capital productivo, en forma de dinero. Al decir esto, nos referimos solamente a la rotación normal, es decir, a un promedio abstracto. Y prescindimos también, aquí, del capital dinero adicional utilizado para contrarrestar las interrupciones de la circulación. Sobre el primer punto. La producción de mercancías presupone su circulación y esta, a su vez, la representación de la mercancía como dinero, la circulación de dinero. El desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero es una ley de representación del producto como mercancía.
Del mismo modo, la producción capitalista de mercancías presupone, ya se considere en su aspecto social o en su aspecto individual, el capital en forma de dinero o capital dinero como primus motor de todo negocio nuevo que comienza y como motor constante. El capital circulante en especial presupone como motor la aparición constantemente repetida y en cortos plazos del capital dinero. Todo el valor capital desembolsado, es decir, todos los elementos del capital consistentes en mercancías, la fuerza de trabajo, los medios de trabajo y las materias de producción, han de comprarse, constantemente y sin interrupción, con dinero. Y lo que decimos del capital individual es también aplicable al capital social, que no es sino la suma de muchos capitales individuales. Sin embargo, como ya dijimos en el libro 1, de aquí no se deduce, ni mucho menos, que el campo de acción del capital, la escala de la producción, dependa en términos absolutos, ni siquiera sobre bases capitalistas, del volumen del capital dinero en funciones. Al capital se incorporan elementos de producción cuya extensión es, dentro de ciertos límites, independiente de la magnitud del capital dinero desembolsado. Con la misma retribución, la fuerza de trabajo puede ser explotada más extensiva o intensivamente. Y si esta mayor explotación aumenta el capital dinero, es decir, eleva el salario, no lo aumentará, ni mucho menos, proporcionalmente, es decir, por tanto. Las materias naturales explotadas productivamente, que no constituyen ningún elemento de valor del capital, la tierra, el mar, los minerales, los bosques, etc., pueden explotarse en mayor proporción, intensiva o extensivamente, haciendo que el mismo número de obreros trabaje más, sin aumentar por ello el desembolso de capital dinero. De este modo, sin necesidad de un desembolso adicional de capital dinero, aumentan los elementos reales del capital productivo. En los casos en que este desembolso adicional es necesario para la adquisición de nuevas materias auxiliares, el capital dinero en que se desembolsa el valor capital no aumentará, ni mucho menos, proporcionalmente, es decir, por tanto, en relación con el aumento de la eficacia del capital productivo. Los mismos medios de trabajo y, por tanto, el mismo capital fijo pueden emplearse con mayor eficacia, ya sea prolongando el tiempo diario durante el cual se usan o dándoles un empleo más intensivo, sin necesidad de una inversión adicional de dinero en concepto de capital fijo. En estos casos, la rotación del capital fijo se operará más rápidamente y se movilizarán también con mayor rapidez los elementos de su reproducción. Aún prescindiendo de las materias naturales, puede ocurrir que se incorporen también al proceso de producción, como agentes, con mayor o menor eficacia, fuerzas naturales que no cuesten nada. El grado de eficacia de estos agentes dependerá de los métodos y progresos de la ciencia, que no suponen ningún desembolso para el capitalista. Otro tanto acontece con la combinación social de la fuerza de trabajo en el proceso de producción y con la pericia acumulada de los obreros individuales. Carey llega en sus cálculos a la conclusión de que el terrateniente no recibe nunca bastante, porque no se le paga todo el capital y todo el trabajo invertido en la tierra desde tiempo inmemorial para infundirle su actual capacidad de producción. De la capacidad de producción que se le arrebata no se habla, naturalmente. Según esto, habría que pagar a cada obrero teniendo en cuenta el trabajo empleado por el género humano en su totalidad para hacer de un salvaje un mecánico moderno. Más lógico sería decir lo contrario, a saber, que, si se calculase todo el trabajo no retribuido, pero convertido en dinero por terratenientes y capitalistas, metido en la tierra, habría razones para pensar que el capital invertido en ella ha sido saldado ya con creces y con intereses usurarios y que, por tanto, la propiedad de la tierra se halla ya redimida desde hace mucho tiempo, espléndidamente, por la sociedad. Es cierto que la potenciación de las fuerzas productivas del trabajo, cuando no supone una inversión adicional de valores de capital, solo acrecienta primordialmente la masa del producto, no su valor, pero crea, al mismo tiempo, nueva materia de capital, y con ella la base para incrementar la acumulación de este. En la medida en que la organización del mismo trabajo social, y por tanto el aumento de la fuerza productiva social del trabajo, exige que se produzca en mayor escala y, por consiguiente, que los capitalistas desembolsen capital dinero en grandes masas, ya expusimos en el libro 1 que esto se consigue, en parte, mediante la centralización de los capitales en pocas manos, sin necesidad de que aumente en términos absolutos el volumen de los capitales en funciones ni, por tanto, el volumen del capital dinero. La magnitud de los capitales individuales puede aumentar mediante su centralización en pocas manos, sin que su suma social aumente. Lo único que cambia es la división de los distintos capitales.
Finalmente, en la sección anterior hemos visto que, acortando el período de rotación, cabe poner en movimiento el mismo capital productivo con menos capital dinero o poner en acción con el mismo capital dinero un capital productivo mayor. Todo esto, indudablemente, no guarda la menor relación con el verdadero problema del capital dinero. Indica únicamente que el capital productivo, una suma determinada de valor, compuesta en su forma libre, en su forma de valor, por una cierta suma de dinero, después de convertirse en capital productivo, encierra potencias productivas cuyos límites no se contienen dentro de los límites de su valor, sino que pueden, hasta cierto punto, actuar con efectos diversos, ya sea intensiva o extensivamente. Partiendo de los precios de los elementos de producción, medios de producción y fuerza de trabajo, podemos establecer la magnitud del capital dinero necesario para comprar una determinada cantidad de estos elementos de producción disponibles como mercancías. O, lo que es lo mismo, podemos establecer la magnitud de valor del capital que ha de desembolsarse. Pero, el volumen en que este capital funciona como fuerza creadora de valor y de productos es siempre elástico y variable. Sobre el segundo punto. Es evidente que la parte del trabajo social y de los medios sociales de producción que ha de invertirse anualmente en producir o comprar oro, para reponer las monedas desgastadas, viene a mermar por tanto en la misma medida el volumen de la producción social. Pero, en lo que se refiere al valor dinero que funciona en parte como medio de circulación y en parte como tesoro, este existe, como algo adquirido, al lado de la fuerza de trabajo, de los medios de producción producidos y de las fuentes naturales de la riqueza. No puede ser considerado como límite de estos. Al convertirse en medios de producción, mediante el cambio con otros pueblos, podría aumentar la escala de la producción. Pero esto presupone que el dinero siga desempeñando igual que antes su papel de dinero universal. Según la menor o mayor duración del período de rotación, será necesario contar con una masa mayor o menor de capital dinero para poner en movimiento el capital productivo. Hemos visto también que la división del período de rotación en período de trabajo y período de circulación determina un aumento del capital latente o en suspenso en forma de dinero. En la medida en que el período de rotación es determinado por la duración del período de trabajo, se haya determinado también, siempre y cuando que las condiciones no varíen, por el carácter material del proceso de producción y, por consiguiente, no por el carácter específicamente social de este proceso. Sin embargo, sobre la base de la producción capitalista, operaciones más extensas o de más larga duración exigen desembolsos mayores de capital dinero y por mayor tiempo. La producción, en estos terrenos, depende, pues, de los límites dentro de los cuales el capitalista individual disponga de capital dinero. Este inconveniente se salva, no obstante, por medio del crédito y las combinaciones sociales relacionadas con él, las sociedades anónimas, por ejemplo. Por eso las perturbaciones producidas en el mercado de dinero paralizan este tipo de negocios, y estos, a su vez, provocan perturbaciones en el mercado de dinero. Sobre la base de la producción social, hay que determinar la medida en que estas operaciones, que sustraen fuerza de trabajo y medios de producción durante largo periodo de tiempo, sin aportar durante este tiempo un producto ni un efecto útil, pueden realizarse sin dañar a las ramas de producción que, continuamente o varias veces al año, absorben fuerza de trabajo y medios de producción, pero suministrando a cambio de ello medios de producción y medios de vida. Lo mismo en la producción social que en la producción capitalista, los obreros que trabajan en ramas de producción con períodos cortos de trabajo sustraen durante poco tiempo productos sin reponer otros a cambio de ellos, mientras que las ramas en que el período de trabajo sea largo estarán durante largo tiempo sustrayendo constantemente, antes de poder restituir. Esta circunstancia depende, por tanto, de las condiciones materiales del proceso de trabajo correspondiente, no de su forma social. En la producción social, el capital dinero desaparece. La sociedad se encarga de distribuir entre las diversas ramas la fuerza de trabajo y los medios de producción. Por mí, no hay ningún inconveniente en que los productores reciban bonos a cambio de los cuales puedan retirar de los fondos sociales de consumo cantidades proporcionales al tiempo de trabajo aportado por ellos. Estos bonos no constituyen dinero. No entran en la circulación. Como vemos, en la medida en que la necesidad de capital dinero nace de la duración del período de trabajo, esta necesidad se halla determinada por dos circunstancias. Primera, que el dinero sea la forma que deba revestir todo capital individual, prescindiendo del crédito, para convertirse en capital productivo, como así lo exige la esencia misma de la producción capitalista y de la producción de mercancías, en general.
Segunda, la cuantía del desembolso de dinero necesario nace del hecho de que durante largo tiempo se sustraen constantemente a la sociedad fuerza de trabajo y medios de producción sin restituirle durante este tiempo un producto reversible a dinero. La primera circunstancia, la de que el capital que ha de desembolsarse tiene que desembolsarse necesariamente en dinero, se mantiene en pie cualquiera que sea la forma de este, ya se trate de dinero metálico, de dinero certifico, de signos de valor, etc. A la segunda circunstancia le es indiferente de todo punto el medio monetario o la forma en que se sustraigan a la producción trabajo, medios de producción y medios de vida sin restituir a la circulación un equivalente.